Biblia, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 4, versículo que leemos es el versículo número 6 en adelante. Y dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor. Si se recuerda, hermano o hermana, en el capítulo 4 que meditábamos en la lectura anterior, el apóstol Pablo hablaba de esos, hermano, ministerios o apóstoles que Dios, hermano, había levantado para los ministerios que Él les había dado. Dios lo había hecho, hermano, para bendecir la iglesia y no para dividirla, ni los había levantado para que, hermano, entre ellos, entre los apóstoles o los ministros, hubiese alguna competencia de quién es más, quién es menos, quién es mejor o quién es peor. En el caso del apóstol Pablo, hermano, él aclara, hermano, y él dice que en el caso de los ministros, dice, cada ministerio, hermano, es complementario, o sea que a unos Dios les da un ministerio para una área, a otros para otra área, pero que en sí todos se complementan. Y como él dice, bueno, aunque uno siembra, aunque otro riega, el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano, no es, dice, más el que siembra, ni es más el que riega, sino Dios es el que lleva la preeminencia. Sin embargo, hermano, entre los corintios, era una iglesia, hermano, carnal, una iglesia que no se había firmado todavía, a pesar de que, hermano, había un movimiento del Espíritu tremendo, hermano, en esa área. Pero sin embargo, hermano, eran creyentes niños, como se lo dice el apóstol Pablo, hermano. O sea, inmaduros. Y esa inmadurez los había llevado a dividirse en cuanto a preferencias de predicadores o de apóstoles. En el caso de unos preferían a Pedro, a Cefas, otros preferían a Apolos, otros preferían a Pablo, otros preferían a Cristo. Y entonces el apóstol Pablo dice que eso no es bueno porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo no puede estar dividido. No puede estar dividido. Entonces el apóstol Pablo está hablando de eso, pero quiere aclarar que no se puede, hermano, tener juicios sobre personas. No se pueden hacer juicios sobre personas. Y por eso, hermano, él les dice que no juzguen antes del tiempo, sino que dejemos que sea Dios, que es el único juez, y que cuando Él venga, dice, va a aclarar, bueno, dice, a dar la recompensa a cada uno según haya sido su obra, y dice que, hermano, también va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Entonces, hablando de eso, ahora el apóstol Pablo habla de esa verdad de que no se juzgue nada antes de tiempo. Es lo que dice aquí en el versículo 6. Dice, pero ¿esto qué? Lo que él está diciendo, que no se juzgue antes del tiempo. Entonces, en cuanto a esto, dice el apóstol Pablo,
Lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Entonces lo que quiere decir es que, hermano, Pablo habló, en este caso, por ser Apolos, un gentil, hermano, porque también la preferencia estaba hacia Pedro, pero Pedro era apóstol de la circuncisión, o sea, de los judíos. Entonces, como el apóstol dice, él defendía su ministerio, que era el de los gentiles, o su apostolado, que era el de los gentiles, por eso él menciona solamente a Apolos. Pero si usted ve, hermano, aunque en ningún otro lado se menciona que Apolos fuera apóstol, sin embargo, hermano, en el versículo 9, que solo voy a leerlo por lo que dice, pero no vamos a meditar en él, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Entonces, cuando él, hermano, habla, dice que Dios los ha exhibido a ellos como apóstoles, y él está hablando de eso que ha presentado con Apolos. Entonces eso lo que hace es confirmar, hermano, que Apolos también era un apóstol, ¿verdad? Y aunque era un predicador, pero aquí el apóstol Pablo confirma que era apóstol. Y esto, hermanos, sabemos que cuando el Señor Jesús inició su ministerio en la tierra, él, hermano, llamó, dice, a 12, a los cuales llamó sus discípulos. Y después, posteriormente, fueron llamados apóstoles y eran conocidos como los apóstoles del Cordero. Sin embargo, cuando el Señor se va, hermano, el Señor establece la iglesia. Y al establecer la iglesia, hermano, y el evangelio, hermano, comienza a diseminarse, Dios levanta también apóstoles de la iglesia o para la iglesia. Porque en Efesios capítulo 4 nos enseña la palabra de Dios que Dios es el que establece a los ministros, en el caso de los ministerios. Y tenemos los 5 ministerios, que los que conocemos como ministerios primarios, y dice que es Dios, dice que Él mismo constituyó, dice, y menciona los 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Los dejó para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, hermano, los ministerios, en este caso los apóstoles, hermano, son ministerios, hermano, que estará vigente para la iglesia hasta que la iglesia sea levantada. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermano, quiere establecer esa verdad para que, hermano, la iglesia no sufra. Porque al haber, hermano, de hecho, en cada congregación, hermano, hay de toda clase de gente. O sea, hay gente nueva, neófitos, y hay gente, hermano, que tiene algún tiempo, pero hay gente que tiene más tiempo. Entonces, hermano, en cuanto a conocimiento, hermano, puede que haya una diferencia. En cuanto a madurez, hermano, había diferencia. Pero en el caso de los corintios, hermano, era casi toda la iglesia la que estaba, hermano, inmadura, porque se había creado esa diferencia. Entonces el apóstol Pablo dice, hermanos, por favor, no hay que juzgarnos unos a otros, porque el que va a juzgar el trabajo de cada uno es Dios. El trabajo de cada uno, Dios lo va a juzgar. Pero no solamente eso, hermano, sino que, hermano, eso por supuesto, iba a crear, ¿verdad?, un efecto, hermano. Y ese efecto, hermano, era que dice, se iban a envanecer, a molestar, hermano, a enemistar unos con otros. Y entonces, hermano, una casa, en ese caso la iglesia, hermano, dividida, no iba a prevalecer. Y entonces por eso el apóstol Pablo, imperantemente, hermano, él está aclarando eso. De que no, como iglesia, hermano, debemos juzgar el servicio, la obra, hermano, o la manera de predicar, en este caso los apóstoles, hermano, o su manera de ministrar, o su manera, hermano, de dirigirse al pueblo. Pero Pablo quiere hacer ver, hermano, de que aunque ellos eran apóstoles, todo lo que el hombre recibe o reciba o pueda recibir, lo recibe de Dios. Y nadie puede, hermano, jactarse de que porque, ¿qué le puedo decir? Nadie puede decir, mire, hermano, fíjese que yo
soy cristiano, pero la verdad es que yo no era pecador. Hermano, en la iglesia nadie viene siendo santo. O sea, Dios no nos salva porque somos santos. Dios nos salva porque estamos perdidos, ¿verdad, hermano? Por eso nos salva Dios. Porque sin Dios, hermano, estamos condenados. Entonces nadie puede, hermano, creerse más que nadie, hermano. Ni porque coma o ayune, ni porque, hermano, vigile o no vigile, ni porque, hermano, ore o no ore. Nadie puede creerse más que nadie. Y ese concepto, hermano, impera en muchas congregaciones o, hermano, grupos religiosos. Pero algo sí, hermano, que es, hermano, reconocible en la iglesia de Dios. Que la iglesia, hermano, debe de permanecer dentro de lo que es la palabra de Dios. O sea que la iglesia, hermano, todo lo que es palabra de Dios, la iglesia debe recibirlo, aceptarlo y obedecerlo y ponerlo por obra. Pero lo que está fuera de la palabra de Dios, la iglesia tiene que rechazarlo, porque traerá consecuencias graves. Y entonces una de esas, hermano, dolencias, de esos ataques, hermano, a la iglesia, es, hermano, que el diablo lo que quiere es tener a la iglesia dividida. Que unos piensen una cosa y otros piensen otra, y esos pensamientos se contradigan. Entonces eso impera, hermano. Usted ve iglesias, hermano, o usted conoce ministros, pastores, evangelistas, apóstoles. Usted los mira, hermano, que hay una gran, hacen una gran diferencia entre ellos y el pueblo. O sea que, hermano, le hacen creer a la gente que por ser ellos ministros, por tener un ministerio, ellos son especiales para Dios. Que ellos son gente a la cual hay que tenerla, hermano, si puede decirse, en un pedestal, hermano, casi de adoración. Y eso sucede con mucha gente religiosa, hermano. Mucha gente religiosa, hermano, no sigue a Dios y es su palabra. Sigue a un hombre, a una organización. Sigue a una organización. Y eso, hermano, el hacer a un lado la palabra, la voluntad de Dios, para, hermano, seguir a un hombre y la voluntad de un hombre, eso daña a la iglesia. Porque entonces, hermano, no se puede tener la unidad que Dios quiere de la iglesia. Entonces usted ve pastores que, hermano, no tienen ese contacto con la gente, hermano. O sea, para hablar con el pastor, con el ministro, con el evangelista, con el apóstol, hermano, es casi imposible. Porque, hermano, hasta tienen una entrada como secreta por donde entran al púlpito y ahí mismo desaparecen, hermano, y se van. Y no hay una atención personalizada con la gente, hermano. Y la gente no se siente, hermano, ¿qué le puedo decir, hermano? Atendida. Y la gente ve eso, dice, para hablar con el pastor es difícil. Para hablar con el ministro es difícil. Hay que hacer una cita primero. Y mira, hay pastores, ministros sinvergüenzas, que hasta cobran por las citas, hermano. Que hasta cobran por visitar. Que hasta cobran por orar por las personas, hermano. Que hasta cobran hasta por tomarse fotos con la gente, hermano. Entonces, si usted lee la Biblia, hermano, hay un grupo religioso que la Biblia menciona. Y usted puede ver, hermano, que pareciera ser que no tiene mucho que ver. Pero lo que sucede es esto, hermano, que si va contra la palabra de Dios, esa es desobediencia. Y cuando hay desobediencia, el Señor dice, hermano, que el pecado de desobediencia es como ídolos o idolatría. Y la idolatría, pues, es un pecado condenado por Dios. ¿Sí? O sea, uno puede pensar, hermano, decir, solo porque hago esto, no creo que Dios se enoje. Pero si estamos desobedeciendo a la palabra, hermano, estamos volviéndonos enemigos de Dios. Y Dios, hermano, por supuesto que nos va a castigar. Si nosotros hacemos algo, hermano, que no va de acuerdo a su palabra, nos va a castigar Dios. Entonces, en el capítulo 2 de Apocalipsis, el Señor hablando a la iglesia en Éfeso, hermano,
Después de alabarla, bueno, dice, bueno, te alabo por esto, esto y esto, bueno, pero has dejado tu primer amor. Pero le dice esto, dice, tienes ahí, dice, a los nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Y en el versículo 15 dice, y tienes ahí a los que guardan la doctrina de los nicolaitas. Entonces, fíjese, dice, los cuales yo aborrezco, dice Dios, yo aborrezco. Pero fíjese que no hay, hermano, no hay, la Biblia no habla, hermano. La historia, hermano, poco habla acerca, hermano, de este grupo religioso o enseñanza, hermano, ¿qué le puedo decir? Herética se puede decir, porque va en contra de la voluntad de Dios. Pero el punto es ese de que cuando se dice nicolaitas, es una palabra compuesta. Entonces, Nikos quiere decir líder o el que guía, y laicos quiere decir pueblo. Entonces, el que guía al pueblo. Entonces, ellos fueron los que comenzaron a hacer esa división y que creyéndose que porque eran los que dirigían, los que guiaban, los que le enseñaban al pueblo, ellos eran diferentes que los demás. Ellos eran especial para Dios. Y es donde crean esa barrera, hermano, entre el ministro, los ministros y el pueblo. Dios dice, no, eso yo lo aborrezco. Porque el Señor no vino, hermano, para ser engrandecido. El Señor no vino, hermano, para estar lejos del pueblo. Él vino para acercarse al pueblo. Él vino a convivir con el pueblo. Él vino a llorar con el pueblo. Él vino a aguantar hambre con el pueblo, hermano. Él vino, hermano, a mostrar el cariño y el amor que la gente buscaba. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, por eso él dice, hemos hablado con Apolos y hoy lo presentamos ante ustedes, dice, para que no piensen, dice, por amor de vosotros, para que en nosotros, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Pero fíjense, hermano, es lo que mencionábamos el otro día. ¿Por qué la gente, hermano, hace lo que le dicen y no se asegura que lo que le dicen es una enseñanza de la palabra? Sino que la gente dice, no, dice, mi pastor dice que hay que hacerlo. No dice mi pastora que el Señor se lo reveló. No, si esto en nuestra congregación así lo hacemos. Es que no es, hermano, que cada congregación debe hacer como le guste, como le parezca. El que dice que es iglesia de Dios debe de apegarse a la palabra de Dios. Si no está en la palabra, no tenemos por qué obedecer. No tenemos por qué obedecer. Entonces la iglesia, hermano, o el pueblo mismo, en esa división, en ese alejamiento que hay, la gente llega a pensar que los ministros son infalibles, o sea, no se equivocan. Dice, no, ese es un siervo de Dios, ese no se va a equivocar, Dios le habla. A mí Dios me ha hablado por él, yo sé que no se va a equivocar. Pero si nos piden, hermano, hacer algo, practicar algo que no está en la palabra de Dios, no tenemos por qué hacerlo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, ya sea Apolo, ya sea en mí, por favor, hermano, no ustedes piensen más de lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice Dios, que nadie juzgue nada antes del tiempo, sino que hasta la venida del Señor sea Él el que juzgue y que dé la recompensa a cada uno. Eso es lo que está escrito. Pero no, claro, es cierto que dice que hay que probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, está bien. Hay que probar a los herejes, está bien, hay que probar, hermano. Cuando alguien viene con una enseñanza diferente, está bien, hay que cuestionarle. Hay que cuestionarle, porque conocemos la voluntad de Dios, conocemos la palabra, y entonces tenemos el derecho de, hermano, cuestionar cuando algo está hecho y no nos parece. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gente obedece sin, hermano, escudriñar la palabra.
Y como algunas veces, hermano, esas acciones que nos piden, hermano, muchas veces van siempre en favor del deseo de la carne. Por eso usted ve, hermano, congregaciones donde las mujeres, empezando desde la esposa del pastor, ¿verdad? Pintadas, hermano, empantalonadas, sirviendo, hermano, todos allí raras, hermano. Los hombres en pecado, ministros en pecado. Eso le enseñan a la gente. Eso le enseñan a la gente, hermano. Le enseñan a la gente a ser inconstante, como yo le mencionaba, hermano, y denominaciones, hermano, que se dicen ser iglesias de Dios, hermano, que le dan vacación a la gente por días, hermano. Ministros, hermano, que lo que menos hacen es predicar en la iglesia, solo de viaje andan. Dice, no, dice, voy a un seminario, dice, y van y regresan. La otra semana salgo para otro seminario, dice, y regresa. No, es que no pude estar porque esta semana que viene voy a otro seminario. Dice, nuestro pastor sabe mucho, solo en seminarios pasa, pero ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es servirle a la iglesia. Ese es el trabajo del pastor. Y no, hermano, el de que la gente piense de que tienen a un líder religioso que sabe esto, que fue a estudiar aquí, que fue a estudiar allá. Pero hermano, pero en cuanto a ese acercamiento, hermano, de cuidar al pueblo, de tratar al pueblo, de acercarse al pueblo, no lo hay. No lo hay. Y en lugar de estar haciendo conjeturas, hermano, o cuestionamientos de, bueno, fulano predica mejor, allá predican mejor, dice, no juzguemos antes del tiempo. Mejor decidamos no molestarnos unos a otros con esas diferencias que no deberían de existir. Por eso lo dice aquí, continuando el versículo 6, dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjese, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, dice, por causa de uno, ¿quién? O sea, del que causa la división, ¿verdad? El que permite que en el caso de Apolos o de Pablo, que ellos hubieran alimentado esas divisiones. Entonces lo que hubieran hecho en lugar de bendecir a la iglesia es dañarla. Pero la pregunta es que el apóstol Pablo le está diciendo, dice, os envanezcáis unos a otros. No vaya a ser que os envanezcáis. La cosa es que ya estaban envanecidos unos contra otros. Ya había división. Ese es el problema. No es que, hermano, el apóstol Pablo está hablando porque no ha sucedido. Está hablando porque ya está sucediendo, hermano. Ya estaba sucediendo, ya estaba la división, ya habían pleitos, hermano, ya habían disensiones, ya habían, hermano, litigios, ya habían, hermano, demandas de unos contra otros. O sea, ¿hasta qué punto, hermano, el diablo puede alimentar o agarrar provecho, hermano, de un pensamiento de ideas diferentes para no solamente, hermano, poner enemistad, envanecerse unos contra otros, sino que hasta, hermano, demandarse? Imagínense, hermano, que dentro de la misma congregación, hermano, el ministro se da cuenta de que el hermano fulano está demandando a la hermana fulana y ahí se andan agarrando y que no sé qué, que esto lo está demandando y que la está demandando y esto y lo otro. Eso es lo que Dios no quiere, hermano. Eso va a hablar más adelante de eso, por supuesto, pero eso es lo que sucede, de que cuando, hermano, la iglesia no está obediente a la palabra de Dios, y hermano, el enemigo se mete, hermano, con ese tipo de ideas, lo que causa es eso, dañar la iglesia, dividir la iglesia. Y cuando hay división, hermano, o sea, cuando dice unánime quiere decir una sola voz, entonces no hay unanimidad. Entonces, hermano, es donde la iglesia se divide. Y donde usted ve, hermano, que hay un grupito de hermanos que solo con ciertos hermanos. Y hay un grupito de hermanas que solo con ciertas hermanas. Y hay un grupito de hermanos que solo les gusta cuando dirige el hermano fulano. Y hay otro grupito de hermanos que solo les gusta cuando dirige el otro hermano. Y que hay un grupito de hermanos que solo les gusta cuando predica tal hermano. Y que otro grupito de hermanos que les gusta solo cuando predica tal hermano. Ese es envanecerse unos contra otros. Ese es hacer juicio antes del tiempo. Ese es volvernos, hermano, jueces sin tener derecho de ser jueces. Porque no tenemos derecho de ser jueces, de juzgar a nadie.
Luego dice el 7, porque ¿quién te distingue? Ahora viene, hermano, y les va a hablar a ellos, a los que causaban las divisiones. Viene y les dice, bueno, ahora esos que causan divisiones, esos que juzgan a otros, ¿qué tienen de especial ellos que los distingan? Porque eso es lo que sucede, hermano, de que el que juzga porque cree que sabe más que otro. El que juzga porque cree, hermano, que él es mejor que otro. Y critica porque cree que él sabe más que el otro. Entonces dice Pablo, bueno, a los que juzgan a otro, ¿quién te distingue a ti? ¿Qué tienes de especial que te distinga de los demás para que seas como eres? ¿Ves? Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué tenemos nosotros que hayamos ganado por nosotros mismos? Mira, aparte de lo que Dios nos ha dado, nosotros no tenemos nada. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido de Dios. Lo hemos recibido de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo el hombre, hermano, puede, hermano, creerse distinguido y decir, es que yo sé más? Si sabe más, dice el apóstol Pablo, el que cree que sabe algo, hágase un ignorante para que se haga sabio. Porque el sabio, mientras más sabio es y muestra su sabiduría, la muestra en silencio. El que es sabio guarda sus palabras. El que es sabio, ese no se quiere dar a conocer. Ese no quiere que sepan quién es, que sabe mucho. No quiere porque es humilde. El que es sabio de verdad. Pero el que se cree sabio, hermano, no siendo nada, dice el apóstol Pablo, a ver, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes para que te creas más sabio y más juez que todos? Porque ahí lo que está haciendo Dios a través del apóstol Pablo es ponernos, hermano, a todos en igual. O sea que si, hermano, nos ponemos delante de Dios, todos somos iguales. Y no hay un niño o un hijo preferido de Dios que alguien pueda decir, no, hermano, mira, a mí, aunque no venga a la iglesia, a mí Dios me quiere, Dios me consiente, hermano. Mire, yo aunque no ore, a mí Dios me consiente y Él siempre me bendice porque soy el hijo predilecto de Dios. Dios no tiene hijos predilectos. Dios no tiene hijos predilectos. Pero nosotros nos creemos, hermano, los grandes sabios. Creemos que nos conocemos la Biblia de pasta a pasta. Creemos que ya no tenemos necesidad de aprender ni que nos enseñen. Y entonces dice, bueno, está bien, tú te crees más sabio, tú te crees más conocedor, tú te crees más maduro. O sea, dice, dime, ¿qué es lo que te distingue? Dime. ¿Usted qué puede decir usted? Que tengo un cociente de inteligencia de 5.0, que no hay. Lo que pasa es que yo, hermano, si usted me prueba la sangre, yo provengo de sangre azul. ¿Qué es lo que le distingue si de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres? No, hermano, es que lo que yo sé usted no lo sabe. Sí, pero ¿y a usted quién se lo enseñó? ¿Usted lo aprendió? ¿Usted lo aprendió? ¿Usted se metió la masa gris para que se le quedara y aprendiera lo que sabe? Ahora, hermano, hay que ser un poco mesurado en eso, ¿verdad? Porque puede ser que alguien sepa mucho en una área, pero le aseguro que hay otros hermanos que saben mucho más en otra área que esta persona. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, tú que juzgas, a ver, ¿qué te distingue? ¿Por qué te crees tan sabio? ¿Por qué te crees el sabiondo, la sabionda? ¿Por qué crees que no tienes necesidad de los hermanos de que te enseñen, de venir a orar, de venir y congregarte? ¿Por qué crees que no tienes necesidad? ¿Qué es lo que tienes de especial? Eso es lo que dice. ¿Qué es lo que te distingue? ¿O por qué tienes, dice, o qué tienes que no hayas recibido? A ver, ¿qué tiene usted que no haya recibido de Dios? Dígame usted. ¿Qué tiene usted? Hermano, mi inteligencia. No, el Señor se la dio. Hermano, mi fuerza como Sansón. No, Dios se la dio.
No, hermano, es que a mí, hermano, yo tengo una suerte. Dios le ha dado esa gracia. No, hermano, es que a mí se me abren puertas, hermano, grandes. Sí, Dios es el que abre las puertas, no el hombre. Entonces, nadie, hermano, no hay ni un solo ser humano que pueda decir que es diferente a los demás, porque no hay nadie diferente. Todos somos iguales. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, hermano, a no juzgar y que aprendamos, hermano, a ser humildes. Humildes. Una de las características de la iglesia es la humildad. La humildad. Ahora, ¿cómo se muestra la humildad? En sabia mansedumbre. La humildad se muestra en sabia mansedumbre. Cuando, hermano, quizás hasta derecho tenemos, quizás de defendernos, tenemos la ley a nuestro lado, y hermano, en lugar, hermano, de ir y contraatacar, hermano, nos quedamos quietos. Cuando el enemigo nos tienta, hermano, para pelear, para gritar, hermano, para palabrear, nos quedamos callados. Cuando, hermano, nos golpean una mejilla, volteamos la otra. Cuando nos corrigen, bajamos la cabeza y decimos amén. Cuando nos aconsejan, bajamos la cabeza y decimos, hermano, gracias por aconsejarme, gracias por preocuparse de mí. Ese es ser humilde, hermano. Entonces el Señor, hermano, se lo dijo a sus discípulos. Él les dijo, aprendan de mí. Mire, Dios, el Señor Jesús es el único que puede decir, aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Verdad? ¿Cuántos mansos y mansas habemos aquí? Porque muchas veces como cristianos confundimos la mansedumbre con la mensadumbre, ¿verdad? Dice, no, hermano, es que si uno se deja, se le sube, uno tiene que ser manso, pero no menso. No, mire, en el cristianismo, si usted quiere, hay que ser menso tanto. Uno hacerse el menso. Que lo ofenden y uno hace como que no entendió, ¿verdad? Y el otro queriendo que uno entienda para que uno le repita, le conteste y así seguir el pleito, ¿verdad? Y hermano, y lo tientan, hermano, y que le echan el carro y que le pitan y todo. Y usted va tranquilito con su cacharrito, tranquilito, ¿verdad? Bien humilde, no anda peleando. Y que abre la refrigeradora y que los compañeros de cuarto le comieron su lonche. Y en lugar de reclamar, dice, ni modo, hay que seguir orando por nuestros hermanos. O es de lo que le da, cierra la puerta de la refri y dice, al diablo, hijo del diablo, ladrones sinvergüenzas. ¿Ah? O es usted de esos humildes que se queda callado y le encomienda a Dios la causa. De esos somos. Pero el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios quiere. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ¿por qué el soberbio no haya descanso? ¿Por qué el soberbio siempre está? Mire, el que anda criticando, ese no es manso ni humilde. El que anda viendo, hermano, la pajita en el ojo del hermano, de la hermana, esa no es manso ni mansa de corazón. No. Ese anda viendo que le escarban a otro para hacerlo sentir mal y él sentirse bien, ella sentirse bien. Que es un experto, una experta en ver los errores de otros. Dice, miren, yo bien me fijo, miren, y el pastor nunca se fija. Mira, el pastor ni cuánta se ha dado que el hermanito fulano se le pila la ceja. Y ese, ¿a qué viene el pastor? Pues a eso, yo vengo a predicar, yo no vengo a ver la cara a nadie ni a criticar a nadie. Miren, el pastor ni se ha fijado que el diácono sin calcetines viene a servir. ¿A mí qué me importa eso? Le debe de importar al que viene sin calcetines, no a mí. Yo por eso no me voy a agriar, ni me voy, hermano, a enojar, ni me voy a poner a pelear con alguien porque me quitó el parcao y me tengo que ir hasta el final, que no saben que yo soy el pastor, que hay que poner un cono para que no me quiten el puesto. ¿Cuándo? ¿Por qué?
¿A cuenta de qué? ¿A beneficio de qué? Pero usted ve, ahí, si usted sale aquí, ahí nomás dice, parqueo para el pastor, dice ahí. O sea, no es en este servicio, es en el otro, ¿verdad? Pero si usted se parquea ahí, lo quitan. Este es del pastor, fuera de aquí. Nicolaitas, que quieren hacerle creer a la gente que hay una diferencia entre el pueblo y el gran hombre de Dios. O en el caso de mujeres que dicen que son pastoras, pero no son, que son las pastoras. No, ese es de la pastora fulana de tal. Pero eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos que lo que tenemos, que lo que somos, se lo debemos a Dios. Y que lo que hemos recibido, si lo hemos recibido de Dios, no tenemos por qué gloriarnos como si no lo hubiéramos recibido. Nadie puede gloriarse, hermano, en lo que tiene, en lo que es, sino que todo se lo debemos a Dios, a su misericordia, hermano. Entonces se ensaña, hermano, el hombre, como dice ahí, se envanece, se ensaña contra otro y anda buscando la oportunidad para entregarlo, y anda buscando la oportunidad para darle el abrazo, pero atrás llevan la daga para metérsela por la espalda. Y eso es lo que dice de Caín, eso es lo que dice, ¿verdad? Siendo el hermanito, hermano. Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Fíjense. Entonces ahí se ve, hermano, cuando realmente, hermano, a la persona le importa, cuando la persona ama la vida de otros, ama, hermano, el crecimiento, la estabilidad espiritual de otros. Y entonces, hermano, al que ama, hermano, ese se interesa y se aflige y busca y ama y persevera, porque, hermano, ama. Pero a Caín le preguntaron, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de Caín? ¿Ah? Sí, le dijo, yo qué sé, ¿acaso yo soy el guardaespaldas de mi hermano? Le dijo, ¿a mí qué me importa dónde anda? Le dijo. Pero no era porque realmente Caín, hermano, fuera un hombre que no se metía en la vida de otros. Lo que pasa que dice, hermano, que su corazón era tan malo, que su mismo semblante, hermano, hablaba lo que él sentía. Por si usted no lo sabe, hermano, nuestros ojos hablan, nuestra nariz habla. Si usted no ha visto gente que cuando se enoja se le infla la nariz, habla la nariz. Usted no ha visto, hermano, que gente que cuando mira, hermano, se lo comen, lo matan a uno. No sé cómo le hacen a las cejas, pero una para arriba, otra para abajo, y lo miran uno. Yo le bendiga, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano. Un abrazo, hermano. Parece, hermano, de hierro, porque no se duele. Amén. Y uno queriéndolo jalar para avanzar. Amén, hermano. Pase a gozarse. Amén, hermano. En mi país les dicen café amargo. No se ríen. No muestran nada de dulzura, una frialdad, hermano, como le digo, pero es que se ve el semblante que no están, hermano, gozando la vida que Dios les da. No les gusta. Pero véalos en otro lugar que no sea la iglesia. Se ríen, carcajean, hermano, juegan, chistean, hermano. Felices, hermano. Hasta pistean con los impíos, hermano. Sí, dice, está bien, dice, me voy a echar una, pues de todos modos. Una no es ninguna. Écheme la cervecita, con este calorcito, esta cervecita está sabrosa. De todos modos, de aquí que llega a la iglesia ya se me ha quitado el efecto. Y fuman. Y eso les alegra, es que feliz. Esto es lo que me encanta a mí. Oye, de sabores y todos colores han hecho. Eso es lo que me encanta a mí. Pero es porque no son sinceros. Porque en su corazón no hay humildad. Por eso es que la vida cristiana no les gusta, no les parece, no la disfrutan.
porque todavía no han entendido lo que es la vida cristiana. El Señor dijo, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Y nos creemos los señores de la casa de Dios. Nos creemos los señores de la casa de Dios. Ya estáis saciados, dice. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una manera irónica, ¿verdad? Porque no reinaban. Eso de que dice, ya reináis, eso era mentira. Eso estaban más lejos del reino que a saber qué. Ya estáis saciados, mentiras, estaban vacíos. Ya estáis reinando sin nosotros. ¿Qué iban a reinar, hermano? ¿Qué iban a reinar si eran unos carnales, hermano? O sea, Pablo dice, yo a ustedes no les puedo predicar verdades espirituales, lo que me queda es predicarles como niños. Entonces, en lugar, hermano, de enseñarles, hermano, ya clases avanzadas, el apóstol Pablo tenía que enseñarles el ABC de la Biblia. Porque estaban niños. Si Pablo les hablaba y a ver, esta tarde el tema va a ser la humildad. No entendieron nada. Porque son niños. Porque son niños. Vamos a estudiar el tema, la santificación. Y eso, qué aburrimiento. ¿Por qué no dan otra cosa? Mejor una película deberían de pasar. Porque es niño, es inmaduro. No le haya el sabor al evangelio. Hay que comenzar desde el principio a enseñarle lo que significa el que Cristo murió en la cruz, lo que significa por qué derramó su sangre, lo que significa, hermano, cómo él ganó su iglesia, lo que significa. Hay que ir poquito a poquito porque no son capaces. Esos eran los corintios que iban a reinar. ¿Qué saciados iban a estar si estaban más secos, flacos espiritualmente que cualquier otra congregación? Sean unos carnales, pleitistas, peleoneros. Por supuesto, aquí no hay nadie de esos, ¿verdad? Pero aquí solo gente madura hay, de tan madura que quizás ya nos podrimos algunos. Si dice, no, hermano, mire, eso que ya dijo usted, eso como hace 5 años lo enseñó, eso, ya bien me acuerdo. Si de verdad se acordara, de aquí a 5 años atrás, usted ya fuera ministro. Ya fuera predicador, maestro fueran, así lo va a decir el apóstol, ustedes a esta edad ya fueran maestros, fueran de la iglesia. ¿Pero qué son ahora? Párvulos. Párvulos, que hay que andarles cambiando pamper todavía. Porque todavía no se les puede dar, hermano, nada sólido. Y fíjese. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya le digo que son unos inmaduros, son unos niños. Ya le dije. Pero le aseguro que hay gente que se molesta cuando se le dice eso. Dice, esa predicación en la carne la dijo el pastor. Bueno, si la decimos en la carne, ¿por qué? Entonces Pablo lo habló en la carne también, porque él lo dijo. Porque él lo dijo. Y si lo decimos, es porque Dios quiere que lo repitamos nosotros, para nosotros mismos. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere. Entonces, hermano, aprendemos dos cosas. A no juzgar nada antes del tiempo. A ver, cuando le pica la lengua por criticar, muérdasela, hermano. Cómase un taco de lengua suya y cállese mejor. 2, hermano, hay que ser humildes. La iglesia tiene que ser humilde. Mientras menos hablemos, mejor. Mientras menos hablemos, mejor. Menos ofendemos a Dios y menos ofendemos a la gente que quiere que hablemos. Porque como le digo, si de juzgar se trata, como dijo un pastor por allá, nos tenemos pateada la cola todos, dijo. O sea, un pastor hablando de otros pastores, dijo, no, dijo, aquí todos nos tenemos pateada la cola, dijo. Imagínense qué feo. Que un pastor le cubra al otro porque el otro le está cubriendo y le está cubriendo al otro y así todo sucesivamente. Imagínense, hermano. Entonces nosotros no podemos, hermano.
tenemos, hermano, que quedarnos callados y en lugar de juzgar, hermano, orar. Tenemos que aprender del Señor Jesús a ser mansos y humildes. Tenemos que aprender. Si nos cuesta, hermano, doblar la cerviz, o sea, el cuello. Muchos dicen la nuca, pero no es la nuca, es el cuello. Si nos cuesta doblar el cuello, pidámosle a Dios que nos enseñe. Dios mío, enséñame a doblar mi cerviz. Enséñame a humillarme. Enséñame a decir amén, hermano, y a obedecer. Enséñame a ser obediente y humilde, Señor. Enséñame, Señor. Quiébramela. Porque eso es lo que dice el Señor. Dice, el que endurece su cerviz cuando es quebrantado, o sea, el que endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Entonces, hermano, aprendemos esas dos cosas. Que lo hemos enseñado porque está dentro de la palabra de Dios. Si estuviera fuera de la palabra de Dios, no lo enseñáramos. Pero sí enseñamos que no hay que dividir la iglesia porque eso no entra para la iglesia. Que no hay que criticar a nadie porque eso no es bueno para la iglesia. Hay que desecharlo. Hay que desecharlo. Para que mostremos nuestra humildad en sabia mansedumbre. Amén, hermanos. Esta epístola está un poco dura, hermano, porque como que nos dice mucho el Señor. Pero si somos, hermanos, honestos con nosotros mismos y con Dios, yo le aseguro que mucho vamos a aprender de esto. Amén, hermanos. Dicen amén los humildes. A ver. Dicen amén los mansos. ¿Algún menso por aquí? Amén, yo también. Está bien, hermano. Hay que digan que somos mensos, que lo digan. Lo que importa es lo que Dios dice y no lo que el hombre dice. Amén. Y amén. Vamos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, Señor, por tu bondad, Padre bueno. Gracias por levantar hombres, apóstoles, ministros, como el apóstol Pablo, como Apolos, como Esteban, como otros, Padre bueno, que dieron su vida por causa del evangelio. Dios mío, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra.